Buenas tardes también, don Alfredo. Ay, sí, no me la puedo Saludar. conectar porque aquí en mi pueblo Vaya, mi estimada, no tenga pena. Vamos a dar 4 minutos más, mis estimados, para que se sumen más compañeros, a modo de que estemos todos a un mismo horario y avancemos al mismo ritmo. Así que les voy a agradecer su comprensión. Muy bien, mis estimados y estimadas, se dio un plazo prudencial para que hubiera un marco ahí de tiempo para que se sumaran los compañeros pendientes. Le agradezco a don Alfredo y señor Jenny, que fueron los puntuales en esta ocasión, que autorizaron que se diera un compás de espera para que se sumaran más compañeros. Así que muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un privilegio saludarlos cuando son las 16 horas con 6 minutos de este sábado 5 de agosto del año 2023. Primer sábado de este mes de agosto, que comenzamos con la agenda que corresponde para esta fecha, comenzando con un cordial saludo para cada uno de ustedes. Asimismo, vamos a hacer una dinámica que nos sirve para situarnos después de toda una semana que ha transcurrido. Asimismo, después de toda la jornada que hasta el momento lleva, pues es necesario hacer ese repaso con el objetivo de entender de mejor forma qué es las temáticas o en qué consisten las temáticas que hemos tratado con anterioridad. Así que vamos a comenzar en esa línea y le voy a pedir favor al compañero o compañera que vaya mencionando para que así como va participando, vamos llenando ese espacio de asistencia con el afán de ir llenando ese requisito correspondiente a nuestra reunión. Así que, mi estimada, vamos a ver, esta compañerita no estuvo. Vamos con Turcio Suchité. María Alejandra, ¿está por acá? María Alejandra Turcio Sí, Suchité. Qué bueno oírla. Buenas tardes. Cuéntenos, bueno, ¿qué temas tratamos hace una semana? ¿Qué se acuerda, mi estimada Ale? ahorita le digo link porque tengo mi resumen, mi cuestionario. Muy bien, la escuchamos cuando ya tenga todo listo. Fíjese que yo, pues, saqué de esa clase que vimos varias preguntas, como por ejemplo, se habló del juicio oral, también se habló del alegato, de la excepción, el allanamiento, la reconvención, la celeridad, el principio de oralidad, el principio de concentración, el principio de inmediación. Vimos sobre asuntos de menor cuantía, asuntos de ínfima cuantía, declaratoria de jactancia, lo que es un incidente, una nulidad, una interposición de demanda, el emplazamiento, un periodo probatorio ordinario, periodo probatorio extraordinario, lo que es un fallo judicial y lo que era una impugnación. Eso fue lo que yo saqué importante. Excelente, mi estimada. Escuchamos ahora a Ruiz Rivas, Jocelyn Janet. No está por acá. Vamos con Reyes Zúñiga, Irma Rosalía. Mi estimada Irmita, por favor, su resumen acerca de la reunión anterior. Fíjese que fue en base, buena tarde a todos, en base al juicio ordinario y también ahí pues leímos ciertos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, cómo fueron las pruebas anticipadas. También leímos qué era lo de la demanda, los emplazamientos. También nos dio unos ejemplos de los asuntos a tramitarse por esta misma vía,
que serían los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Nos dio los pasos a seguir sobre esta demanda, que sería la interposición de la demanda escrita, notificación de la demanda, los emplazamientos al demandado, actitudes positivas y negativas del demandado, periodo probatorio, vista, auto para mejorar sentencia y las impugnaciones. Eso es lo que yo tengo, Lick, eso fue lo que yo logré captar. Excelente, mi estimada Irmita. Vamos ahora con Orellana González Magdalí. Su resumen, mi estimada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. El sábado pasado, pues vimos lo que era el juicio oral, materia del juicio oral. Vimos también lo que es demanda, contestación de la demanda, excepciones, pruebas. Vimos también que era una apelación, ejecución de sentencias, incidentes de nulidades. También vimos lo que eran los fallos. Eso es lo que yo tengo anotado. Muy bien, excelente. Vamos a avanzar ahora con Cucul Más Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. La semana pasada vimos el juicio oral, el principio de oralidad, el principio de concentración, el principio de inmediación, las excepciones, ejecución, la contestación de demandas, la nulidad, emplazamiento y nulidad. Solamente. Muy bien, vamos ahora con don Oscar Augusto. Lo escuchamos, don Oscarito. Muy buenas tardes. La semana pasada vimos lo que fue la definición del juicio oral, los principios procesales, como el principio de oralidad, el principio de concentración, el principio de inmediación. Vimos también asuntos que se tramitan por esta vía, según el artículo 199, ¿verdad? Vimos los 7 trámites que se pueden hacer, como por ejemplo uno de ellos es los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación que prestan los alimentos, ¿verdad? La rendición de cuentas por parte de todas las personas quienes se les impone esta obligación, ley o contrato, la división de la cosa común y las diferencias que surgieron entre las en relación a las mismas, la declaratoria de jactancia y los asuntos de la disposición de la ley o que convengan de las partes, ¿verdad? Vimos también las incidencias procesales, como los incidentes y las nulidades, y vimos por el final el desarrollo. Excelente, mi estimado. Gracias por su participación. Ahora nos queda pendiente la compañera Silvia Marroquín Girón. ¿Saben ustedes algo de ella? Sí, fíjese que ella tuvo pues una emergencia y por eso el día de hoy no pudo ella conectarse. Temprano me puso ella mensaje para avisarme y pues igual, ¿verdad? Pidiéndome ella colaboración para que yo le pudiera informar sobre las clases. Ah, vaya, muy bien, gracias, mi estimada Ermita, por dar aviso. Entonces, ya con esa información y con esos resúmenes diversos que cada uno de ustedes ha brindado, pues nos ayuda a refrescar la mente. En primer lugar, es necesario que recordemos que dentro de las distintas reuniones que hemos tenido, muy puntualmente esta es la número 4. Y en las reuniones previas, pues hemos ventilado todo lo referente a procesos de conocimiento regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, básicamente en su segundo libro. A eso se debe que
En fecha anterior conocimos el proceso ordinario, también el proceso oral, y hoy que comenzamos el proceso sumario. Cada uno de estos 3 procesos, como lo es el ordinario, el oral y el sumario, pues si algo los caracteriza es que están dentro del campo de los procesos de conocimiento. Como es de su saber, pues dentro de los tipos de juicio que existen, hay diversidad, básicamente son 3, ya en breve los vamos a ver, y uno de ellos son los juicios o procesos de conocimiento, que como les repito, dentro de este tipo de procesos encontramos al ordinario, al oral y al sumario. Entonces, esta es una breve reflexión, ¿verdad? Para llegar al tema que hoy nos compete. Y dentro de ese campo, ya de los procesos de conocimiento, como las otras clasificaciones que según vayamos avanzando en nuestras distintas fases de este curso, pues no nos escapamos de que es necesario que usted maneje las definiciones mínimas que están ante su vista, ¿verdad? Que corresponden a ideas centrales. Y número 1, saber qué es derecho civil, saber qué es derecho mercantil, qué es derecho procesal, saber las diferencias entre proceso y procedimiento. Fíjense que hoy tuve una triste experiencia, y digo triste porque dentro de un curso del 8º semestre, vine yo y le pregunté a la compañera, ¿verdad, compañera? ¿Qué es derecho? Y viene la compañera y se queda titubeando, ¿verdad? Derecho es, y un montón de tiempo que invirtió y no dio una respuesta certera, apegada a qué es lo que realmente es derecho. Vine yo y pasó la exposición y le pregunté a otro compañero, compañero tal, ¿qué es ley? Espéreme, licenciado. ¿Esperar lo que es ley? Es que voy a buscar la definición en internet. Y esa definición que encuentre me va a dar. Sí, me dijo. Y miren, me dio tristeza porque se esperaría que ya a estas alturas sean respuestas que de forma ágil, pues ustedes pudieran compartir. No estoy diciendo que a ustedes pues les acontece lo mismo, pero se los comparto porque de forma consciente uno tiene que procurar tener conocimientos básicos o elementales para la comprensión de este curso. Recordemos que ustedes ya pasaron, y se los digo como reflexión, ¿verdad? Que ustedes actualmente pues están en qué curso, en qué semestre, perdón, 8º, ¿verdad? Están llevando su derecho mercantil 3, su derecho procesal laboral 2, derecho notarial 2, derecho administrativo, y ya pues eso lo que nos denota es de que es solo un año más, el 2024, y cierran pensum. Ya después va a corresponder que ustedes se sometan a los exámenes técnico profesionales. Uno, pues, se va a necesitar, por ejemplo, la elaboración de su tesis para convertirse en licenciados y licenciadas en ciencias jurídicas y sociales, luego su examen público para ser abogados, luego su examen privado para convertirse en notarios. Y dentro de esta formación, pues hay conocimientos básicos, ¿verdad?, que deben de ustedes manejar, y dentro de ellos están los temas que están justamente en este momento ante su vista: saber qué es derecho civil, manejar qué es derecho mercantil, qué es el derecho procesal, qué es el proceso, el procedimiento, y muy puntualmente el manejo de sus leyes, ¿verdad? El manejo de los códigos. ¿Y cómo es que va a manejar usted su código, su ley? Si no es que es a través del uso, ¿verdad? Ese contacto que se tenga con la ley. Así que luego de esa reflexión, mis estimados y estimadas, avanzamos ya a nuestro tema de hoy, que es el proceso sumario. Antes de avanzar, recordemos que la clasificación de los procesos es procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. Dentro de esta primera fase estamos conociendo o adentrándonos a los juicios que se ventilan a lo interno de los procesos de conocimiento, que, como les repito, tenemos aquí al proceso ordinario, al proceso oral y al proceso sumario. Ya con esa explicación avanzamos a lo siguiente. Recordemos que a través de los procesos de conocimiento se pretende crear un derecho no existente. Esto quiere decir que a pesar de que un derecho se encuentra regulado
en una norma sustantiva, hay que darle vida a esa norma sustantiva y es aquí donde el juicio de conocimiento viene a crear ese derecho cuando existe litis. Vengo y le pregunto a mi estimada Aquino López Jennifer Lisset. ¿Está por aquí mi estimada Jenny? Silic. Cuénteme, ¿qué es la litis? Se fue la señal de plano. Vamos a avanzar con don Óscar Augusto Bucha Ajú. ¿Qué es la litis, don Óscar? Es cuando hay un conflicto entre dos partes. Excelente, muy bien. Entonces es necesario que recordemos este principio, ¿verdad? De que llegamos a un juicio de conocimiento cuando hay litis, ¿verdad? Que es cuando hay un conflicto que se debe de dilucidar a ser expuesto ante un juzgador, ante un proceso judicial. Entonces, tenemos acá el ejemplo. En el Código Civil guatemalteco está regulada, por ejemplo, la obligación de prestar alimentos, pero no dice que Pedro tiene la obligación de prestar alimentos para su menor hijo Juan, el cual procreó con María. Cuando Pedro se niega a prestar alimentos para su menor hijo, que es Juan, entonces María acude a un juicio de conocimiento, que sería un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Al concluir, en la sentencia que emitirá el juez, expondrá la condena para Pedro, consistente en el pago de X cantidad por pensión alimenticia para su menor hijo Juan. A pesar de que ese derecho puede crearse a través de un juicio de conocimiento, es importante resaltar que existen otras formas de crear ese derecho, pero cuando hay litis es cuando acudimos a crear ese derecho por medio de un juicio de conocimiento. Ahora bien, vámonos a esa definición de juicio sumario y es un juicio de conocimiento, el cual se encuentra regulado en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un proceso de conocimiento cuyo fin es resolver controversias que culminan con la declaración de un derecho, siguiendo para ello los procedimientos correspondientes en los juicios ordinarios, pero en forma más breve, sin perder las características del juicio ordinario. También se podría definir como un juicio de conocimiento extraordinario. Permítanme que escuche por ahí. Ajá, alguien se salió de la reunión. Repito, definición Perdón, de... perdón. Muy bien. No, Jenny puso mensaje que se le va la señal por ratos. Sí, así me estaba diciendo cuando recién nos conectamos. Gracias, mi estimada Irmita. Y cabal, lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Que yo preguntando por ella, ¿verdad? Igual Sí. por la compañerita Jocelyn. Ajá, y por Jocelyn. Sí, de ella no supieron nada. No, de ella sí no sé nada, pero ¿cómo se llama? Es que el caso de Jocelyn es bien complicado, Lick. El caso de Jocelyn es bien complicado. Ella ya estuvo en una operación, que ella está en recuperación de esa operación y aparte de las complicaciones que ella tiene después del COVID, porque a ella le dio COVID como unas 3 veces, digo yo. Fíjese. Ajá, entonces debido a todo eso ella se ha puesto bastante malita. Fíjese. Ay, que lo lamento. Gracias, oye, mi estimada Irmita, por contarme, porque disculpen ahí la pausa, ¿verdad? Pero es necesario recordar que aparte de profesores y aparte de estudiantes, somos seres humanos y el proceso de educación hay que humanizarlo. Entonces, ante esas situaciones, el profesor se esperaría que ante la sinceridad y verdad del caso del estudiante, pues tener una sensibilidad especial en cuanto a esa situación y si ustedes la contactan, por favor, decirle de que trate de cumplir con la zona, ¿verdad? De pronto para estar en clase hay dificultad, ya sea que por señal o por sentirse mal, no sé, pero que sí traten, esto es para todos, ¿verdad? Traten de cumplir con las tareas y no solo hacerlas por hacerlas, sino que procurar que estén bien, ¿verdad? Para que tengan el punteo respectivo y no nos veamos ante esa penosa situación número 1 de no generar la zona mínima, ¿verdad? Ustedes de 21 puntos para tener derecho al examen final. También esa necesidad que se tiene
de aprobar el curso en el examen final y no vernos en la penosa necesidad de llegar a un examen de recuperación 1, una recuperación 2, que sabemos y no depende de mí, ustedes saben que es la forma de la administración de la universidad, en el sentido que no son gratis, ¿verdad? Se tiene que pagar. Entonces, ahí esa recomendación, mis estimados, y disculpen que haya tomado este tiempo para esta reflexión, pero es necesario también tener en cuenta esta situación que me identifico y le agradezco, Irmita, compartir esa situación y no lo hacemos a forma de chisme, como que todos se enteren de la situación de la compañera, pero sí es necesario tomar esa sensibilidad humana en cuanto a que si yo estoy bien, estoy saludable, no tengo ninguna afección en mi salud, pues aprovechar al máximo, ¿verdad? Y si en algo se le puede apoyar a la compañera que está en algún quebranto de salud, pues de igual forma. Y me identifico, como les repito, porque sigo con la situación de mis ojos. Fíjense, entonces a eso se debe que no tienen la dicha, el gusto y el honor de verme, como yo lo tengo con, al menos con Irmita, ¿verdad? Que es la que tiene la cámara encendida. Así que cierro paréntesis y ya avanzamos con el texto que está ante su vista, no sin antes reiterar mi gratitud, Irmita, por compartir esta situación. Así que veamos la definición de juicio sumario. Es un juicio de conocimiento, el cual se encuentra regulado en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un proceso de conocimiento cuyo fin es resolver controversias que culminan con la declaración de un derecho, siguiendo para ello los procedimientos correspondientes en los juicios ordinarios, pero en forma más breve, sin perder las características del juicio ordinario. También se podría definir como un juicio de conocimiento extraordinario en que no se sigue el orden lento y solemne de los juicios ordinarios, sino trámites más breves, por convenir así a la naturaleza del negocio o a la urgencia que él mismo reclama. Llámese extraordinario porque en él se ventilan asuntos especiales que no declaran el orden común y ordinario de los demás, sino uno en particular. La palabra sumario viene de la palabra sumar, que quiere decir resumir, acortar, achicar, disminuir. Ahora hablemos de las características, que son 8. Número 1, es contradictorio. 2, se mantienen premisas que las pruebas deben de ofrecerse en los escritos de demanda y de contestación de la demanda. Y para ello hay que recordar lo contenido en el artículo 106 y el artículo 118. El demandado, número 3, el demandado podrá en cualquier estado del proceso oponer las excepciones de falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y de transacción, las que serán resueltas en sentencia. 4. Las excepciones de pago y de compensación pueden interponerse en cualquier instancia del proceso y serán resueltas en sentencia, tal como lo muestra el artículo 233, segundo párrafo. 5. El término o plazo para contestar la demanda es de 3 días, según el artículo 233. 6. La reconvención únicamente es admitida cuando la acción en que se funda estuviere sujeta a juicio sumario, y eso lo encontramos en los artículos 119 y 230. 7. La sentencia debe de pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del día de la vista, y esto es con base en el artículo 234. Número 8. El recurso de casación se admite en los procesos sumarios mercantiles de valor indeterminado y en que la cuantía exceda de 2,000 quetzales, esto según el artículo 1039 del Código de Comercio, o cuando el proceso, intentando por su naturaleza, debiera hallarse ventilado en el juicio ordinario, según el artículo 231. Entonces, en este preciso momento, yo les invito a que por favor me acompañen al artículo 229, en el cual vamos a encontrar el título tercero, juicio sumario, capítulo 1, disposiciones generales. Por favor, tómese ahí su tiempo en lo que llega a ese artículo al cual le vamos a dar lectura. Avanzamos, artículo 229, por favor, acompáñeme ahí en la lectura. Materia del juicio sumario, es decir, qué temas, qué áreas del derecho se van a conocer o tramitar en juicio sumario. Y el número 1 es
los asuntos de arrendamiento y de desocupación. 2. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. 3. La rescisión de contratos. 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5. Los interdictos. 6. Los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Recordemos que a través del juicio sumario le estamos dando fin a los juicios de conocimiento. Traigo nuevamente a colación ese resumen que hicimos al inicio en cuanto a que existe 3 clasificaciones o 3 tipos de juicios, y dentro del primero que estamos conociendo son los juicios de conocimiento, y dentro de estos juicios hay una clasificación de 3 procesos, como lo es el proceso ordinario, luego el proceso oral y por último el proceso sumario, que es lo que hoy estamos conociendo. Entonces, dentro de las materias o juicios que se ventilan dentro del juicio sumario, están estos 6 tipos o asuntos que es necesario manejemos el contexto en cuanto a qué se refiere. Por ejemplo, el número 1, los asuntos de arrendamiento y desocupación. Vengo y le pregunto a mi estimado Óscar Augusto Buchajú que por favor nos comparta en qué consiste el arrendamiento y la desocupación, mi estimado. Buenas tardes. El arrendamiento, pues, es arrendar ya sea una casa, una oficina, algún lugar en especial, ¿verdad? Y la desocupación, pues, es lo establecido, me imagino que en algún contrato, si tiene algún plazo o por si no fue pagado, pues tiene que desocuparlo, ¿verdad? Muy bien, dentro del conocimiento que usted tiene, mi estimado Óscar, ¿qué nos puede decir acerca de qué figuras o qué personas intervienen en un arrendamiento? El arrendatario y el arrendante. Excelente. ¿Y a qué figura corresponde cada uno? Es decir, ¿en qué consiste? El arrendatario es el que tiene ese propietario y que está dando en alquilar. Y la otra persona es el que está alquilando el lugar, ¿verdad? Muy bien, gracias, mi estimado. Ahora nos vamos al numeral 2, que se refiere a la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Entonces pregunto a Alfredo Cuculmaas que nos comparta qué es un bien inmueble, mi estimado. Cuando hablamos de bien inmueble que no sea dinero, son las cosas, y seguimos con el mismo tema, ¿verdad, licenciada, de arrendamiento? Por ejemplo, si hay unas cosas de cocina, si hablamos de local, ¿verdad? Entonces son los muebles y utensilios, ya sean máquinas, en la hora cuando se termina un contrato, es la entrega de bienes inmuebles, o también podría ser la entrega de una casa o un local, podemos decirlo así. Muy bien, en ese orden de ideas, mi estimado Alfredo, vámonos al origen. ¿Qué es un bien? Un bien es que está a favor de uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el arrendatario, el bien es lo que, no, al revés, por ejemplo, el arrendante, el bien ese es el pago del inmueble. Muy bien. Recordemos que hay, según lo que tenemos ante la vista, ¿verdad? Una clasificación de bienes consistente en bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Qué nos puede decir, mi estimado Alfredo, acerca de qué es un bien inmueble? Bien inmueble son los que no podemos moverlos, digamos, un terreno, un edificio. Los bienes
muebles, ya sean como vehículos, entre otros, ¿verdad? Muy bien, ahora un bien mueble. Bien mueble es el dinero. ¿Qué más? Ya El había hecho dinero, usted, ya había presentado usted ejemplos, ¿verdad? De bienes muebles. Solo si viene, reitere. bienes muebles como vehículos, dinero, eh, ropas, entre otros artículos, ¿verdad? Que lo podemos mover de un lugar a otro. Muy bien, gracias, mi estimado. Vamos ahora con Magdalí Orellana González. ¿Está por acá, señor? Señor Magdalí, Sí, mi aquí estoy. estimada. Muy bien. Ujú. Cuéntenos, por favor, qué es un contrato. Es Según lo que tenga en mente, sin buscar, ¿verdad? ¿Qué es un contrato? Recordémonos de aquel es libro un quinto del acuerdo Código Civil. es un acuerdo entre dos personas para pactar alguna cosa o una compra de algún bien inmueble. Es necesario que profundice, mi estimada. Pensemos un ratito qué es un contrato nuevamente. De pronto el nerviosismo nos está atacando, pero pensemos nuevamente qué es un contrato. De ahí la importancia de tener en mente el Código Civil muy puntualmente, su último libro, ¿verdad? Que está dividido en dos partes, como lo es el negocio jurídico en la primera parte y en la segunda está todo lo referente a los contratos. Entonces ya le di tiempito de pensar, mi estimada Magdalí, cuéntenos qué es un contrato. Es un acuerdo jurídico entre dos partes que genera derechos y obligaciones. ¿Y qué es una obligación? Es un compromiso. Puede ser que con un contrato estamos adquiriendo una obligación de un pago, por ejemplo, de algún préstamo. Le voy a colocar un caso y usted me desarrolla la idea. Por ejemplo, un contrato de compraventa. ¿Qué figuras intervienen en ello y cuáles son las obligaciones que cada uno genera? Un contrato de compraventa, la figura sería el propietario y la otra persona que también interviene sería el comprador. Muy bien, ¿y qué obligación tiene cada uno de ellos? Magdalí, ¿está por acá? Sí, ahí sí me quedé corta con esa respuesta. Pensemos, mi estimada, hagamos de cuenta que yo tengo un carro y que se lo quiero vender a usted y usted obviamente lo quiere comprar. ¿Qué se necesita que yo haga y que usted haga para celebrar el contrato? Por ejemplo, es que usted me entregue el bien mueble y la obligación de mi parte, si yo sería la compradora, es que yo le pague esa cosa que estoy comprando o Muy ese bien bien, que estoy comprando. excelente. Muy bien, esas son las obligaciones. Ahora ya, digamos que tiene usted una mejor comprensión acerca de qué es un contrato. Si nos referimos a ese numeral 3 del artículo 229 que hace alusión a la rescisión de contratos, ¿qué significa eso, mi estimada? Es poner fin a una obligación precisamente pactada. Por ejemplo, un contrato laboral, un contrato de arrendamiento. Muy bien, con sus propias palabras defina qué es rescindir. Es la terminación de un contrato. ¿Segura que es la terminación de un contrato o es la interrupción? Es la interrupción de un contrato, ¿Por qué interrupción, mi estimada? porque se puede caer en incumplimiento.
Muy bien, O gracias. porque se cumplió con el contrato, con las cláusulas. Muy bien, gracias. Nos vamos ahora con Irma Rosalía Reyes Zúñiga. Mi estimada Irmita, háganos favor de compartirnos qué es una responsabilidad. Es un compromiso que pues todo ser humano adquiere, Lick. Muy bien, ¿qué conocimiento tiene usted acerca de los distintos tipos de responsabilidad que existen? Puede ser una responsabilidad laboral, pues las responsabilidades familiares también. A la luz de la ley, ¿qué otros tipos de responsabilidad existen? Justamente ahí en el numeral 4 del artículo 229 encontramos una, como lo es la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil, Irmita? Es el compromiso que todos tenemos, como por ejemplo ahorita de ir a votar. Creo que ahí andamos un poquito aislados en cuanto a los derechos civiles, ¿verdad? La responsabilidad civil es otra su naturaleza. Es importante que profundice acerca del estudio de esto, Irmita. Ahora otra pregunta, ¿qué es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal son los compromisos que tenemos con la ley. Tampoco es correcta su respuesta, mi estimada. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es un funcionario público? Por ejemplo, el presidente es un funcionario público. Todos los que trabajan en instituciones públicas. Usted está colocando ejemplos, pero una definición. ¿Qué es un funcionario público? Toda persona que trabaja para las instituciones públicas. ¿Y un empleado público, entonces, qué sería? Es un... Ay. Funcionario público. Es decir, que con base en lo que usted me está diciendo, un funcionario público y un empleado público es lo mismo. Sí, Lick. Negativo, mi estimada. Es necesario que, por favor, no solo usted, ¿verdad?, sino que todos los compañeros aborden estas temáticas y las investiguen, porque las respuestas no han sido correctas. Vamos ahora con Turcio Suchité María Alejandra. Sí, Lid, dígame. Mi estimada, háganme el favor de compartirnos qué es un interdicto. Ay, eso sí no sé. Interdicto. ¿O qué es un estado de interdicción? ¿Se acuerda que eso se estudia en penal? No sé, Lid. Estado de interdicción. Muy bien, entonces todos, por favor, como tarea, es importante que investiguen acerca de estos 6 postulados que los podemos encontrar en el artículo 229, pero si se percatan, no únicamente los encontramos ahí, sino que también está, por ejemplo, en el juicio, ahorita lo estoy buscando, denme un momentito. Justamente acá les voy a indicar en el artículo 229, materias de juicio sumario, encontramos estos 6 postulados que es necesario, ustedes investiguen, por ejemplo, investigar qué es arrendamiento, qué es desocupación, qué es entrega de bienes, que no sean en dinero, qué es la rescisión,
por aparte, ¿verdad? Que es un contrato. Ahora bien, ¿qué es la rescisión de contratos? ¿Qué tipo de responsabilidad existen? ¿Qué es una responsabilidad civil? ¿Qué es una responsabilidad penal, por ejemplo? ¿Qué es un funcionario público? ¿Qué es un empleado público? Que no es lo mismo, mis estimados, ni es igual. También, ¿qué es un interdicto? Porque recuerden, cada uno de estos procesos que nos está indicando el artículo 229, para resolverlos es que se necesita del juicio sumario, es decir, cuando se tiene conocimiento de situaciones vinculantes, por ejemplo, con el arrendamiento y la desocupación, el juicio de conocimiento que corresponde no es el oral, no es el ordinario, sino que el sumario a la luz de este artículo 229. Entonces es importante que se tenga una definición acerca de estos extremos. Ahora nos vamos al artículo 230, los invito a que me acompañen en la lectura. Artículo 230, aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario. Prestenle atención a esto. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se oponga a lo preceptuado en este título. Artículo 231. Opción a la vía sumaria. Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Aquí recordemos en este artículo el libro primero o el libro 1 del Código Civil, que se acordarán ustedes que vincula a la persona y a quién más, a la familia. Entonces, veamos que aquí hace mención al iniciar este artículo 231 a las personas capaces. Entonces, quiere decir que si hay personas capaces, ¿será que también hay personas incapaces? ¿Y qué hace incapaz a una persona? Piensen al respecto de esa idea. Entonces, volvemos a la lectura de ese artículo 231. Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio expreso, celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrando el convenio, no podrá variarse la decisión, pero sí el proceso, intentando, por su naturaleza, debiera haberse ventilado en juicio ordinario. Ahora nos vamos al capítulo 2, que hace alusión a los procedimientos, y comenzamos con el artículo 232. Interposición de excepciones previas. ¿Será que sabemos qué es una excepción? Los invito a que hagan esa reflexión personal y recordemos qué tipo de excepciones existen. ¿Será que solo existen excepciones previas? Y ese artículo reza lo siguiente: dentro del segundo día de emplazado, miren, ahí hay un plazo. Si tienen ahí su marcador naranja, que es el idóneo para plazos, es necesario que lo utilicen. Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. Artículo 233. Contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días, otro plazo, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuvieren contra la pretensión del actor. Ahora vamos a las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas a pago y compensación, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Artículo 234. Prueba, vista y sentencia. Aquí vamos con la pregunta siguiente y va dirigida a mi estimado Oscar Buch. Mi estimado Oscarito, ¿está por ahí? Sí, licenciado. Sí. Háganos favor de compartirnos qué tipo de resoluciones jurídicas hay en nuestra Guatemala. Resoluciones. Así es. Ay, si no me viene en la mente, licenciado. Muy bien. Les voy a pedir favor que si tienen ahí a la mano su ley del organismo judicial,
busquemos el artículo 141. Tomemos unos minutos ahí, unos segundos para buscar ese artículo 141 de la ley del organismo judicial. Porque si ustedes se percatan, en este artículo 234 hace mención de la sentencia. ¿Pero qué es una sentencia? En primer término, hay que saber qué es una resolución. Y ese artículo 141 de la ley del organismo judicial nos expone. ¿Ya lo tiene a la vista, mi estimado Oscar, ese artículo? Don Oscar. Se nos fue, don Oscar. ¿Irmita tiene ahí la ley del organismo judicial? Ya lo encontré, Lick. Por favor, compártanos la lectura. Las resoluciones en general. Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son decretos, inciso A, decretos que son determinaciones de trámite. Inciso B, autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C, sentencia que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Muy bien, excelente. Gracias, Irmita. Entonces, a través de la lectura de ese artículo 141, podemos apreciar de que existen en nuestra Guatemala 3 resoluciones judiciales, consistiendo en decretos, autos y sentencias. Entonces, es necesario que lo sepamos, que lo manejemos, toda vez de que en múltiples oportunidades, en los juicios que de momento llevamos, damos lectura a esa palabra sentencia, ¿verdad? Pero en primer término, es necesario saber que una sentencia es una resolución judicial. Entonces, démosle lectura a ese artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, que preceptúa que el término de prueba será de 15 días. Otro plazo, vean. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días. Otro plazo, contados a partir del vencimiento del término de la prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Ahora el artículo 235 que se refiere a los recursos. Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de las costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Vamos ahora con el estimado compañero Alfredo Cuculma. ¿Está por acá, don Alfredo? Sí, Háganos favor de compartirnos qué es una impugnación. impugnación, permíteme, es como, se me fue la palabra, es cuando existe un desacuerdo eh, entre ambas partes en un juicio. Muy bien, ¿qué es lo que me está definiendo, mi estimado Alfredito? Como que según dice el artículo 235, ¿verdad? Entonces, cuando la otra parte entonces no está de acuerdo en una sentencia, ahí donde la otra parte interpone una apelación, para mí esa es impugnación. Excelente, mi estimado. Si nos damos cuenta, ahí el epígrafe del artículo 235 se refiere a recursos. Entonces, cuando estamos leyendo esa palabra, tenemos que tomar en consideración a qué se refiere a recursos de impugnación. Y dentro de esos recursos de impugnación que son aplicables a la vía sumaria, tenemos la apelación. Ahora bien, ¿qué es una apelación, mi estimado Alfredo? Eh, Apelación es permítame, a través de se me fue la palabra, nombre de un instrumento que se usa
es un memorial que hace la otra parte. Es como pedir otra oportunidad de buscar más pruebas con tal de no cumplir esa sentencia, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta adicional, mi estimado Alfredito. ¿Considera Sí, usted que una apelación es una impugnación, sí o no? sí, porque ese es el desacuerdo que tiene la otra parte. Muy bien, excelente. Ahora bien, en materia civil y mercantil, ¿quién conoce una impugnación, mi estimado? En ese orden jerárquico de órganos Eh, jurisdiccionales, aquí hace mención de un tribunal de segunda instancia, pero ¿qué otro nombre se le da a un tribunal de segunda instancia? Tribunal de segunda instancia es el juzgado de paz. ¿Por qué, mi estimado? ¿Ellos tienen capacidad de conocer apelaciones? Permíteme, perdón, licenciada, no, esa pero no estoy seguro, licenciada. Muy bien, es necesario que sepamos que cuando leemos en cualquier texto, en cualquier rama del derecho, cuando vemos que se refiere a un tribunal de segunda instancia, tenemos que recordar aquel principio constitucional en cuanto a que en un proceso no caben más de dos instancias. Recordarán ustedes ese principio constitucional que nos dicta esa situación en cuanto a que en un proceso, indistintamente si es un proceso penal, o de naturaleza civil, no caben más de dos instancias. Entonces, ¿a qué se refiere? Encontramos a la primera instancia, que es la instancia normal de conocimiento de un caso, pero cuando nos referimos a segunda instancia, nos estamos refiriendo a una sala de apelaciones, mis estimados. Entonces, un tribunal de segunda instancia es una sala de apelaciones, porque las salas de apelaciones tienen como fin conocer las impugnaciones y dentro de las impugnaciones encontramos a las apelaciones, entre otras clasificaciones de impugnaciones, pero en este sentido, en el caso de la vía sumaria, tenemos que entender que el tribunal de segunda instancia corresponde a una sala de apelaciones. Así que le pregunto, mi estimado Alfredo, ¿qué es un tribunal de segunda instancia? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Se los acabo de decir. Sí, es sala de apelaciones. Excelente, mi estimado Alfredo. Ahí vamos. Entonces, dándole lectura a este artículo 235, cualquiera de las partes que interponga apelación, que ya sabemos que es un recurso de impugnación, de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el tribunal de segunda instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Nos vamos ahora ya a materias específicas, como lo es el capítulo tercero, que hace mención sobre los juicios sobre arrendamiento y desahucio, que está vinculado con la desocupación. 236. Arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. Artículo 237. Desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo o por los que comprueben tener derecho a poseer el inmueble por cualquier título legítimo y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Entonces ahí, a partir del artículo 238, acompáñenme a leer los epígrafes que se refiere ese 238 a personas afectadas por el desahucio. 239, medidas precautorias. 240, apercibimiento. 241, lanzamiento. 242, cosa reclamada. Nos vamos ahora al 243, recursos. Capítulo cuarto, entrega de cosas y rescisión de contratos. Artículo 243, de 244, perdón, entrega de cosas. 245, rescisión de contratos. Ahora, capítulo quinto, responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Artículo 246,
acción de responsabilidad. 247, competencia. 248, recursos. Ahora vamos a interdictos, contenido en el artículo 6 de la sección primera, disposiciones generales. 249 es el artículo, naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Los interdictos son de amparo de posesión o de tenencia, 2 de despojo, 3 de apeo y deslinde, 4 de obra nueva o peligrosa. Artículo 250, juicio posterior. Artículo 251, caducidad. Artículo 252, medidas precautorias. Luego, sección segunda, amparo de posesión o de tenencia. Artículo 253, legitimación para demandar. 254, prueba y sentencia. Sección tercera, despojo. 255, procedencia del interdicto de despojo. 256, sentencia. 257, despojo judicial. 258, responsabilidades en el despojo judicial. Luego, sección cuarta, apeo o deslinde. 259, procedencia. 260, contenido de la demanda. 262, sentencia. Luego, sección quinta, obra nueva y obra peligrosa. 263, obra nueva. 264, suspensión de la obra. 265, obra peligrosa. 266, reconocimiento judicial. 267, efectos de suspensión. 268, sentencia. Ahora bien, hágame favor, mi estimada Irmita, de darle lectura al contenido del artículo 269. $269. Afirmativo. En mi código me sale que está derogado. Me dice juicio arbitral, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 269 al 276, derogados por el artículo 55 del decreto 6795 del Congreso de la República, ley de arbitraje. Muy bien, ahora dele lectura al artículo 279. Artículo 279, tribunal arbitral. Artículo 279 dice incompatibilidad. No podrán ser nombrados árbitros los miembros del organismo judicial, tampoco podrán serlo quienes tengan con las partes o con la controversia que se les somete alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención, excusa y recusación de un juez. Esto, no obstante, si las partes, conociendo dicha circunstancia, la dispensan expresamente, el laudo no podrá ser impugnado por el motivo. ¿Qué es laudo? Eso, mi estimada, es importante que lo investiguen por su cuenta, oye, porque ya es contenido de civil, entonces no lo podemos abordar ahorita, fue parte del contenido de civil 3. Ahora, percátense que del artículo 280 al 289 encontramos que está también derogado. Ahora está el artículo 290, que sí hace mención de cuestiones conexas. Después del artículo 291 al 293 también está derogado. Luego empezamos el libro tercero, que ya no es parte de lo que conocemos dentro de los juicios de conocimiento, sino que ya empiezan los procesos de ejecución, y dentro de los procesos de ejecución pues ya viene la vía de apremio y el título ejecutivo, que no corresponde en este preciso momento a las temáticas que debemos de abordar, sino que hasta el artículo 293, no obstante, está derogado. Recordemos que hasta ese artículo llegan los juicios de conocimiento, que es lo que corresponde a este momento de estudios en el cual estamos. Entonces, avanzamos en lo siguiente. En el juicio sumario se tratan los asuntos siguientes, como ya lo vimos. 1, los asuntos de arrendamiento y desocupación. 2, la entrega de bienes muebles que no sean en dinero. 3, la rescisión de contratos. 4, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. 5, los interdictos. Y 6,
los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Ver artículo 229, que ya cumplimos con esa instrucción. Es importante resaltar que para manejar el juicio sumario también es necesario manejar el juicio ordinario, ya que si analizamos el juicio sumario, es un juicio ordinario, pero en pequeño. Lo que sucede es que el juicio sumario se dan en él todas las etapas que se dan en el juicio ordinario, pero en el juicio sumario se reducen los plazos, y es que el sumario quiere decir breve, resumido, reducir, acortar, apequeñar, achiquitar o abreviar. El legislador, cuando creó el juicio sumario, su intención era crear un proceso de conocimiento más rápido, más ágil. Lamentablemente, en la realidad, eso no se da de esa manera, pero lo que hay que resaltar es que no es posible que una persona maneje el juicio sumario y no maneje el juicio ordinario. Esto indicaría que la persona solo es memorista, no sabe de qué está hablando, solo guarda en memoria, pero no entiende. Así que para desarrollar el juicio sumario hay que manejar el juicio ordinario y por ende entender cuáles son los juicios que integran a los procesos de juicios de conocimiento, que como ustedes saben son 3, ¿verdad? Como lo es el ordinario, el procesal oral, el proceso ordinario, el proceso oral y el proceso sumario, que es el que estamos viendo en este preciso momento. A partir del artículo 229 encontramos la regulación del juicio sumario. Si se percata, no hace referencia a la demanda y se debe a que el legislador supone que a estas alturas usted ya maneja lo referente a la demanda. Recuerde, no se puede dar inicio en ningún juicio sin que intervenga la figura de la demanda, la cual debe llenar los mismos requisitos de todo primer escrito, tal como ya se analizó al momento de estudiar el juicio ordinario. Presentada la demanda, el juez le dará trámite y si es que llena los requisitos, se admite y se emitirá una resolución denominada decreto. Ahí recordemos nuevamente el artículo 141 de la ley del organismo judicial, que nos expone cuál es la clasificación de resoluciones judiciales en nuestra Guatemala, y es ahí donde tenemos a los decretos, los autos y qué más, las sentencias. Ahora, las incidencias procesales. Se le invita a darle lectura al artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula todo lo referente a la interposición de excepciones previas, que ya lo realizamos. Ahora bien, el desarrollo. Tenemos la interposición de la demanda escrita o oral, luego la notificación de la demanda, después el emplazamiento al demandado, siguiente las actitudes positivas y negativas del demandado, después el periodo probatorio, luego la vista, luego la sentencia y las impugnaciones. ¿A qué nos referimos con la interposición de la demanda escrita o oral? Recordemos aquel principio de la acción en cuanto al momento en que una persona se siente vulnerada en sus derechos o violentada en sus facultades de derecho. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a accionar, es decir, va a acudir a un órgano jurisdiccional y va a dar inicio a un proceso en materia de legal. Y para ello, ¿qué va a necesitar? Pues comúnmente necesitamos el documento legal conocido como memorial, y en ese memorial va a ir contenida una demanda a través de la cual pues la persona que se considera afectada expone a detalle cada una de esas situaciones que le vulneran sus derechos. Asimismo se identifica dentro de ese memorial, da su dirección para efecto de que sea notificado, indica quién es la persona en contra de quién está presentando esa demanda y la dirección en la cual se le puede contactar. Después de que vemos o el órgano jurisdiccional recibe la demanda, es decir, si llena los requisitos ya conocidos por ustedes y si es admitida esa demanda, van a conocer esa demanda y van a emitir un decreto, un auto, dependiendo lo que considere el juzgador en cuanto a si va a dictar algún previo o si ya se le va a notificar a la parte demandada algo en específico. Y para eso es que sirven los datos de direcciones, porque después de que se recibe el memorial y se admite, lo que procede es la notificación de la demanda, tanto para el que interpone como para el demandado. A eso se refiere la notificación, en cuanto a que todas las partes que intervienen dentro de ese proceso sepan que existe una denuncia en contra de alguien y que se tiene que ventilar ese proceso de forma judicial.
Después el emplazamiento, que se refiere a un plazo, ¿verdad? Lo dice ahí la palabra, emplazamiento al demandado, es decir, se le otorga cierta temporalidad para que se manifieste. Y dentro de esas manifestaciones que el demandado puede tener, nos referimos ahí a las actitudes positivas o negativas que el demandado puede ejercer. Posteriormente a las actitudes que el demandado puede manifestar, viene el periodo probatorio, es decir, en el tiempo que se deben de presentar las distintas pruebas que tanto el demandante como el demandado puedan tener a modo de, en el caso del demandante, hacer alusión de que en efecto a través de esas pruebas se está presentando la existencia real de la vulneración de un derecho que le es vedado o atacado. Y en el caso del demandado, pues también presenta sus pruebas de descargo para que se den cuenta, en este caso se dé cuenta el juzgador de que lo que está diciendo el demandante no es cierto, es falso, y para ello presenta las pruebas correspondientes. Luego viene una audiencia en la cual pues se manifiestan las posturas de las distintas partes, y luego viene la sentencia, que sabemos que toda sentencia en cualquier materia que sea, ya sea en derecho público o en derecho privado, se tiene el derecho de impugnar, es decir, manifestar el desacuerdo que se tiene en contra a esa resolución judicial consistente en una sentencia. Es decir, aquí hemos visto de manera breve cómo es que se desarrolla el juicio sumario. Sin embargo, es necesario que, así como ha sido expuesto, recordemos que existe una legislación aplicable que recientemente le hemos dado lectura, recordando los principios del Código Civil, que a estas alturas, mis estimados, ya no puedo retroceder en ese conocimiento porque se asume que ustedes ya conocen cada uno de los 5 libros que integran nuestro Código Civil. Se tiene ese entendido. De igual forma, ya llevamos el Código Procesal Civil y Mercantil en aquel curso 1 que se celebró el semestre pasado. Y aunado a ello, pues estamos conociendo también la ley del organismo judicial para entender de mejor forma qué legislación es aplicable a este tipo de procesos. Ahora bien, con base en este tema que hemos llegado al fin de los procesos de ejecución, es necesario que realicemos el ejercicio siguiente, como lo es número 1, elaborar una demanda en formato Word, y el tema va a ser desocupación y cobro de rentas atrasadas. Número 2, elaborar el esquema del proceso sumario, pero si se dan cuenta ustedes, recientemente se presentó el desarrollo, ¿verdad? Pero yo solo les di una estructura simple de los pasos que se deben de llevar a cabo para desarrollar un juicio de esta naturaleza. Sin embargo, dentro de este ejercicio lo que se necesita es que usted elabore un esquema, agregando plazos y los artículos específicos dentro de este tipo de procesos. Y número 3, hacer una tabla comparativa de plazos de los juicios que hasta ahora hemos visto, es decir, una tabla comparativa que presente los plazos del juicio ordinario, los plazos del proceso oral y los plazos del proceso sumario, para que vean ustedes las similitudes o diferencias que van a corresponder para este tipo de procesos. Y para el efecto es necesario que usted haga uso de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y para el efecto, mis estimados, pues vamos a ponerle fin a nuestra reunión en este preciso momento para que usted tenga pues algunos minutos libres y pueda avanzar en cuanto a esta dinámica. Pero antes de concluir nuestra reunión, es necesario que por favor ustedes pues activen su cámara para que quede un registro de qué personas nos hemos dado cita en esta ocasión. Así que vamos a esperar a que se activen todas las cámaras. Ay, ahí está señor Jenny, ve qué bueno. Don Oscarito, muy bien. Así que a la cuenta de 3, mis estimados, a la 1, a las 2 y a las 3. Denme un ratito, vamos a ver. Excelente, mis estimados. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud acerca del ejercicio que es necesario presenten para el próximo día viernes. Muy bien. Entonces, enseguida voy a subir el material a la plataforma para que ustedes pues tengan conocimiento de todo el material que vimos y del ejercicio que específicamente tienen que desarrollar, que básicamente consiste en una tarea, ¿verdad? Para el próximo día sábado. Y por favor, estudien porque el próximo día sábado vamos a celebrar un examen corto acerca del contenido de lo que hemos abordado hasta hoy.
Así que si no hay ninguna inquietud, ponemos fin a nuestra reunión en esta fecha. No sin antes desearles un excelente fin de semana y reiterar que ha sido un gusto para mí haberles saludado. Les deseo lo mejor. Feliz tarde. Cuídense. Gracias, licenciada. Gracias, Lick. Feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Cuídense. Feliz tarde, Lick. Adiós.